Gracias. I thought I was preaching on Psalms. Yo pensaba que tenía que predicar del libro de Salmos. No. No. I woke up this morning, the rain was coming down. Me he despertado esta mañana, estaba lloviendo. I thought I was back in England, Parecía como que hubiera estado ahí de nuevo en Inglaterra. but now I know I'm in Barcelona. Pero ahora ya sé de nuevo que estoy en Barcelona con todo este calor. So actually, where we come from in Southend, it's near London. Nosotros, de la parte que somos, está ahí más en el sur, cerca de Londres, It's just east of London on the River Thames, en el este de Londres, en un sentido. and it's the driest part of the UK. Driest. Es la parte más seca de allí, del Reino Unido. And I woke up this morning, as I said, it was raining. Como he dicho, me desperté esta mañana, estaba lloviendo I had a shower, y me duché. and I turned on the TV in our hotel room, and it was news about Gaza. Not in our hotel room, in the cafe where we had breakfast, news Y about encendieron Gaza. ahí en el café donde estábamos desayunando y habían noticias sobre lo que está pasando en Gaza. I had a call on my mobile from a friend in England. Y recibo una llamada en mi móvil de un amigo allí en Inglaterra. Can you give me a lift to church today? Can you give me a lift to church today? Si me puedes llevar a la iglesia esta mañana. I said, I'm in Spain. Le dije, pues va a ser que no, estoy en España. And then we took the metro Entonces tomamos el metro after we'd had a croissant and a café con leche. después de haber comido un croissant, un café con leche. We live in a world that is so different than the people who were alive when Leviticus was being written. Y actualmente estamos viviendo en un mundo tan diferente de las personas que estaban viviendo en este mismo mundo durante la época del libro de Levítico. Even our recent ancestors would be amazed at what we can do today. Incluso nuestros ancestros estarían impresionados con las cosas que estamos pudiendo llegar a hacer hoy en día. But the book of Leviticus was talking to a people who lived more than 3,000 years ago. Pero en el libro de Levítico está hablando de personas que vivieron hace más de 3000 años atrás Their world was very different. y su mundo era muy diferente. And when Javi asked me if I would speak on Leviticus, I did wonder if he was joking. Y cuando Xavi me pidió si podía predicar acerca del libro de Levítico, yo pensaba que estaba de broma. It's not many people's favorite book. No es el libro favorito de muchas personas. I wouldn't be surprised even if maybe a few, and I'm not going to ask you to raise your hands, if you've never even heard of Leviticus. Vale, y no me impresionaría si incluso tú, y no voy a pedir que levantes la mano, pero si hay gente que no ha leído nunca el libro de Levítico. And if you have heard of it, perhaps you've never read it. Pero a lo mejor tú nunca lo has leído. Some of you might have heard of an American pastor called Rob Bell. Y a lo mejor algunos de vosotros habéis oído de este pastor que es americano, Rob Bell. He's a bit controversial, but he's well known in the US and in the UK in certain circles. Vale, y él es muy controversial a veces, pero es bien conocido en los Estados Unidos y en el Reino Unido en ciertos círculos cristianos. And when he planted his church, which is called, or was called, Mars Hill Bible Church, Vale, cuando él plantó su iglesia, que se llama in así, 1999, en el 1999, he started by preaching through Leviticus. él empezó la iglesia predicando a través del libro de Levítico. Not many people could do that. Y no hay mucha gente que haría eso para empezar una iglesia. And if there are potential church planters here, I wouldn't recommend it. Y si hay potenciales plantadores de iglesias aquí, no es lo que os recomendaría, That's what he did. pero es lo que él hizo. It's the third book Es el, in what are sometimes called the books of Moses. ¿vale? Es el tercer libro de los que a veces llamamos los libros mosaicos de Moisés. Sometimes they're called the books of the law A veces se llaman los libros de la ley, or the Torah. la Torá. It's a bit misleading to call it law. It's more instruction than the laws of Spain. Y en verdad, para no perdernos, más que un libro de leyes es más de instrucción, ¿no? Más que instrucciones que leyes, como las leyes de España. Sometimes these 5 books of Moses are called the Pentateuch. Y a veces estos 5 libros de Moisés se les llama el Pentateuco. I've actually got these words in Spanish
in my notes here. Incluso en mis notas he puesto estas palabras ahí en español. So Pentateuco and Torah y Levítico. Es muy bien. Muy ¿no? bien, muy bien. Oh, gracias. y, Leviticus comes straight after the book of Exodus. Y Levítico vino justamente después del libro de Éxodo. As Javi said, Como dice it's Xavi. chronological. Es cronológico. Not all the books in the Bible are chronological. Vale, hay que saber que no todos los libros en la Biblia están puestos en un orden cronológico. And in Exodus, as you heard last week, I'm sure, God set his people free. Y como estoy seguro que escuchaste la semana pasada, en Éxodo es donde Dios toma su pueblo y lo libera. He set them free from slavery in Egypt. Los libera de la esclavitud de Egipto. And he set up his covenant, his agreement with them. Y él establece su pacto, ese acuerdo con ellos. And this is what he said. Y esto es lo que él dijo. You will be my people, Vosotros seréis mi pueblo and I will be your God. y yo seré vuestro Dios. And this is massive for our understanding of what it means to be saved. Y esto es increíble para nuestro entendimiento de qué es lo que significa ser salvo, To be delivered, ser liberado, to be rescued, ser rescatado and to be set free. y ser hecho libre. The New Testament is full of allusions to these themes. Y en el Nuevo Testamento hay un montón de alusiones acerca de esto que estamos hablando. And now, once they have been set free, Y ahora que ellos han sido liberados, they are to be different. ellos deben ser diferentes. Not weird, No raros, but different. pero diferentes. You can say to the person Puedes sitting decirle next to you, a la persona que está sentada a tu lado, don't be weird, no seas un rarito, be different. sé diferente. There's a big difference. Hay una gran diferencia. Part of the terms of the covenant are that the Israelites are to be different to the other nations. ¿Vale? Y parte de los términos de este pacto que establece con los israelitas es que ellos deben de ser diferentes de todas las demás And naciones. they are to be different for two really important reasons. Y deben de ser diferentes por dos razones muy importantes. The first reason is their God is different to the gods of all the other nations. La primera es que su Dios es diferente de los dioses que tienen todas las demás naciones. And the second reason they are to be different is this. Y la segunda en la que deben de ser diferentes es la siguiente. They are to be a light to those nations. Ellos deben de ser una luz para las demás naciones. That is, they are to show the other nations what the one true God is like. Ellos deben de mostrarle a las demás naciones quién es el verdadero Dios y cómo es. And hopefully you can see how both of these carry forward into the New Testament to Jesus and to us. Y también puedes ver cómo esto de alguna manera se puede relacionar y cómo lo podemos llevar al Nuevo Testamento y cómo en Jesús nosotros también debemos de seguirle a Él y de toda esta manera de ser diferentes. So we're going to dig into Leviticus. Así que vamos a profundizar en Levítico. Something that I found really helpful is called the Bible Project. Algo que he encontrado, un recurso que me ha ayudado mucho, se llama el Proyecto Biblia. You can get this in Spanish. Lo tienes también en español, si lo buscas en internet. It's a series of short videos, 15 minutes long, on all the books of the Bible. Son unas series de vídeos cortitos, hay de varios diversos minutos, de 5, de 15 minutos, sobre los diferentes libros que hay en la Biblia. And if you watch it, it will fill in things that I won't be able to say today. ¿Vale? Y si los ves te vas a dar cuenta que hay cosas que he extraído de ahí, que vamos a estar hablando el día de hoy. And you'll also notice that I've got some of my ideas from that video. Que también he cogido algunas de las ideas de esos vídeos. Not all of them, No todas, but some. pero algunas. One of the things that we have to remember about the book of Leviticus is that it's not an explanation of how you can enter into a relationship with God. Una de las cosas que debemos de recordar del libro de Levítico es que no es una explicación de cómo tú debes entrar para tener una relación con Dios.
God had already chosen this group of people. ¿Vale? Dios ya había escogido a este grupo de personas en concreto. They were already his. Ellos ya eran suyos, eran su pueblo. He delivered them, Los había liberado, set them free, los había hecho libres, made them his people. los hizo su pueblo. But it is an explanation Pero- of how they were to maintain that relationship, Pero sí que es una explicación de cómo ellos debían de mantener esta relación, how they could continue to live in God's holy presence. cómo ellos debían de mantener y continuar viviendo en esta presencia de un Dios santo. So we can look at it under two broad headings. Así que podemos mirarlo como en dos grandes temas y poner dos títulos. The first one is what we might call ritual purity. Uno podría ser lo que llamamos la pureza ritual. This deals with sacrifices and priests Esto tiene que ver con sacrificios, con sacerdotes, and what makes a person ritually clean y esto hace que una persona sea ritualmente pura. and how that uncleanness can be dealt with. Y cómo tratar con estas impurezas. Now, this is really strange to us. This is 3,000 years old. ¿Vale? Y aquí hay cosas extrañas, son cosas de hace 3000 años. But the second part Pero la segunda parte deals with what we can call moral purity. trata con lo que podríamos llamar la pureza moral. What we do with our bodies Lo que hacemos con nuestros cuerpos and how we treat people. y de qué manera tratamos a las demás personas. If I can simplify it or oversimplify it for us today, Y si pudieras simplificarlo mucho para nosotros hoy, the blood of Christ has made us ritually pure. la sangre de Jesucristo nos ha hecho ritualmente puros. But the imperative for moral purity remains as strong today as it did then. Pero el imperativo para la pureza moral se mantiene también a día de hoy para nosotros, If not stronger. sino incluso es más importante aún. God wants us to be very different to the world around us. Dios quiere que seamos muy diferentes del mundo que nos rodea. So picture this. The Bien. Israelites have been delivered from slavery, Imagínate esto, los israelitas acaban de ser liberados de la esclavitud, delivered from slavery in a land where anything was worshipped almost except the one true God. en medio de una tierra, los había liberado en medio de una tierra en la que cualquier cosa era adorada, cualquier tipo de cosa, menos Dios. Wikipedia says 1,500 gods are known in ancient Egypt. Wikipedia dice que en el antiguo Egipto se reconocían a 1500 dioses diferentes. And they were going to be delivered from this land of 1,500 gods into a land that God had promised them centuries before. Y ellos iban a ser liberados de esta nación con 1500 dioses diferentes a una nación que Dios les había prometido siglos atrás. And you can read that bit in the story of Genesis, Y which puedes- you've just covered recently. Leer esto un poquito más atrás en historias de Génesis que ya habéis tratado recientemente. Now, they didn't know this at the time when they received all these instructions on how to live. Vale, ellos no lo sabían en aquel momento que estaban recibiendo todas esas instrucciones de cómo vivir. They didn't know that God was preparing this group of people for the coming of Jesus. Ellos no sabían que Dios estaba preparando a este grupo de personas para la llegada de Jesús. He was the Messiah. He would be the Messiah. Él era el Mesías, él iba a ser el Mesías. He would bring ultimate deliverance from sin and death. Y él iba a traer esta liberación, esta libertad final del pecado y de la muerte. And so God wanted this little group, this ragtag nation of ex-slaves to be different to the other nations. Que Dios quería sacar este pequeño grupo de gente normal, común y corriente, una nación, y hacer de ellos de una nación que fueran ex-esclavos, que fueran diferentes. He wanted them to be radically different. Quería que fueran realmente y radicalmente diferentes. He didn't just want them to speak a different language, No solamente quería que hablaran en un idioma diferente, not merely to dress in a slightly different way. no simplemente que se vistieran y se comportaran de una manera diferente. He didn't want them to be weird. No quería que fueran simplemente unos raritos. He wanted them to be different. Quería que fueran diferentes. And the word that is used for this difference is the word
holy. Y la palabra que utiliza para estas diferencias es la palabra santo. God wanted them to be holy, set apart for his use. Dios quería que fueran santos, que estuvieran apartados para su uso exclusivo, They were to be ritually holy. que fueran ritualmente puros. The sacrifices, the food laws, the work of the priests was set in place to deal with this ritual purity. Los sacrificios, las leyes alimenticias, los sistemas sacerdotales, todo eso tiene que ver para que fueran ritualmente puros. And Leviticus is full of these things. Y Levítico está lleno de todas estas cosas, And it's strange to read it here in the 21st century. ¿vale? Y aquí ahora en el siglo XXI puede sonar extraño cuando las estás leyendo, But they were also supposed to be morally holy. pero ellos también se suponía que debían ser moralmente santos. And this is what we read in Leviticus 18. Y esto es lo que podemos leer en Levítico 18. Speak to the Israelites and say to them. Habla a los israelitas y diles, So God is talking to Moses. ¿vale? Dios está hablando aquí con Moisés. I am the Lord your God. Yo soy el Señor vuestro Dios. You shall not do as they did in the land of Egypt, No hagáis como ellos hicieron en la tierra de Egipto, where you lived. donde vivíais. And you shall not do as they do in the land of Canaan, Y no debéis hacer lo que están haciendo en la tierra de Canaán, to which I am bringing you. en la cual yo os estoy llevando. You've got to be different. Debían de ser Gotta be diferentes. holy. Debían de ser santos. Their sexual relationships were not to be like those nations around. Sus relaciones sexuales no debían de ser como las naciones que había alrededor. And chapter 18 deals with that. Y el capítulo 18 de Levítico trata sobre todo esto. And chapter 19 deals with the following issues and more. Y el capítulo 19 sigue con diferentes problemas y más. So this is how they were going to be different. They've got to honor their Así es parents. como ellos iban a ser diferentes. Ellos debían de honrar a sus padres. They've got to keep the Sabbath. Debían mantener el sábado. They're not to worship idols. No debían de adorar ídolos. They are to make sure that the poor are cared for. Debían de asegurarse de que las personas pobres que había, ellos los cuidaran. They're not to steal. De no robar, No lying. de no mentir, You pay the wages of your workers on time. de que pagar los salarios del trabajo a tiempo, You're not to be unjust. de no ser injustos, No slander. no decir malas palabras. Gracias. You're not to take vengeance. No tomar venganza, You're not to bear a grudge. no guardar rencor. And then there's this. You recognize this from Jesus. Y después de todo eso tú puedes reconocer también de Jesús. You shall love your neighbor as yourself. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. And then in Leviticus 19, Y en Levítico 19, augury and witchcraft are forbidden. el augurio, la brujería estaban prohibidas. Giving your daughter to temple prostitution Dar is a- forbidden. Dar a tus hijas a la prostitución en el templo estaba prohibido. Oppression of foreigners living in the land is forbidden. Oprimir a los extranjeros que están viviendo en tu tierra estaba prohibido. Dishonest weights and measures are forbidden. Las pesas deshonestas, injustas, están prohibidas. And all of this was prefaced by, Y todo esto era un prefacio para, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. decía, sed santos como yo, vuestro Dios, soy santo. Then, un momento. Yeah, turn it off, yeah. Thank you. We don't have this problem in England. No tenemos este problema nosotros allí en Inglaterra. We're all sitting there with our coats and Estamos ahí con hats. todos nuestros abrigos. In chapter 16 of Leviticus, we find instructions for the Day of Atonement. En el capítulo 16 del libro de Levítico encontramos instrucciones sobre el día de la expiación. It's still remembered by Jews today as Yom Kippur, Y sigue siendo un día recordado por los judíos actualmente y se llama el Yom Kippur. probably the best known part of the whole book. ¿Vale? Y es probablemente la parte más conocida de todo el libro. I once did a sermon on the Day of Atonement. Yo tuve este discernimiento en cuanto al día de la expiación. I was at Bible college
Yo estaba en el instituto bíblico, It was a homiletics class, Y era practicing preaching. una clase de homilética, de la práctica de la predicación. My classmates were listening to me. Mis compañeros de clase estaban oyéndome Some of them were falling asleep. y algunos estaban medio quedándose dormidos. The teacher said afterwards, Y el profesor dijo después, "Yeah, thank you, Andy, for that. dijo, vale, gracias Andy por It was esto. terrible." Y fue terrible. But the Day of Atonement, Pero el día de la expiación, I hope this is better. Chapter 16. espero que esta vez sea mejor, ¿vale? Vamos al capítulo 16. In English, we have the phrase or the idea that comes directly from this passage. Y en inglés y en español también tenemos una frase, una idea que viene directamente de este pasaje de la Biblia. The scapegoat. El término de el chivo expiatorio. The high priest was able to take 2 goats, El sumo sacerdote debía de tomar machos cabríos. one was to be sacrificed as a sin or purification offering. Y uno debía de ser sacrificado por el pecado como una ofrenda de purificación. So this is what happens. Again, remember, this is 3,000 years ago. Y esto es lo que Plus. sucede, vale, otra vez acuérdate, eso hace como 3000 años atrás. He shall slaughter the goat of the purification offering that is Luego- for the people, and bring its blood inside the curtain, Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina and do with its blood as he did with the blood of the bull, y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. sprinkling it upon the cover and before the cover. La rociará sobre y delante del propiciatorio. Thus he shall make atonement for the sanctuary, Y así hará propiciación por el santuario, because of the uncleannesses of the Israelites and because of their transgressions, para purificarlo de las impurezas y las transgresiones de los israelitas. and all their sins, and so he shall do for the tent of meeting, which remains with them in the midst of their uncleanness. Cualesquiera que hayan sido sus pecados. I mean, we don't do this kind of thing anymore. Y hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Y obviamente ya no hacemos esto. But interestingly, the blood of this first goat is used to make atonement. Pero es interesante que esta sangre de este primer macho cabrío debía de ser rociada para la expiación de los pecados. Not just for the high priest himself or just the people themselves, but also for the holy place. Pero no solamente para el sacerdote o el sumo sacerdote en sí mismo, ni para el pueblo, sino también para el lugar santo. So atonement has to be made for the tent of meeting, the tabernacle, and the altar. Así que esa expiación debía ser también hecha para el tabernáculo de reunión y también dentro del You'd altar. think, why do these need atonement? Dices, ¿por qué todas estas cosas necesitaban esta expiación? Presumably because they too are infected by human sinfulness. Presumiblemente porque estaban demasiado infectadas por la influencia del pecado de los humanos. That's the first goat. Este era el primer macho cabrío. The second goat, El segundo, he is taken. él debía de ser llevado. And in Leviticus 16, we read this. En Levítico 16, 21 leemos lo siguiente. Then Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, Entonces el sacerdote Aarón le impondrá las manos sobre la cabeza a este macho cabrío and confess over it all the iniquities of the Israelites, y confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas and all their transgressions, all their sins, putting them on the head of the goat. y cualesquiera que hayan sido sus pecados, él los ponía ahí sobre la cabeza del macho cabrío And sending it away into the wilderness by means of someone designated for the task. y así este macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. The goat shall bear on itself all their iniquities to a barren region. El hombre soltará en el desierto a este macho cabrío y éste se llevará a una tierra árida todas las iniquidades. And the goat shall be set free in the wilderness. Y este macho cabrío debía de ser liberado ahí en medio del desierto. I don't know if the psalmist in Psalm 103 is referring to this Yo no sé si el salmista en el Salmo 103 se está refiriendo a esto. when he says, as far as the east is from the west,
that's how far he has removed our transgressions from us. Cuando él dijo, así tan distante como está el este del oeste, de esta misma manera él removió nuestros pecados y transgresiones que teníamos. God himself provided the way for the sins of the people to be dealt with. Dios mismo, él proveyó el camino para que se pudiera tratar con el pecado de su pueblo. Moses didn't dream it up. Moisés ni siquiera nunca había soñado con esto. They didn't borrow or copy their ideas from the Egyptians Él no where pidió, they had been. no pidió prestadas o copió estas ideas de los egipcios donde él había estado. They didn't do what the Canaanites were doing where they were going. Él tampoco lo cogió esto de los cananitas donde él luego fue ahí y las cosas que ellos estaban haciendo. God himself had delivered them and made them his people and was taking their sins away. Dios mismo al liberarlos toma a su pueblo y trata con todo el pecado y lo lleva lejos. Their lives were to stand out. Y se pueden levantar de nuevo en sus vidas They were to be different. y poder ser diferentes They were to be set apart for God and only him. y ser apartados para Dios y solamente para Él. So friends, the only sacrifice we need today is the sacrifice Jesus made when he died on the cross. Así que amigos, el único sacrificio que nosotros necesitamos hoy en día es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. We don't need priests like they had in the Old Testament. No necesitamos sacerdotes como ellos tenían en el Antiguo Testamento. Jesus is our high priest, Jesús es nuestro sumo sacerdote and he still intercedes for us. y Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. The sacrifices and priests in Leviticus all point to Jesus. Los sacrificios, los sacerdotes en el libro de Levítico, todo apunta hacia Jesús. But we still need to be different. Pero nosotros necesitamos seguir siendo diferentes. We need to be holy, set apart for God's use. Debemos de ser santos, debemos estar apartados tal como los judíos. When Jesus paid for our sins on the cross, Cuando Jesús pagó por nuestros pecados ahí en la cruz and we entered into a relationship with God, y entramos en una relación con Dios, it wasn't so that we could carry on with our old life. no se supone que debemos de continuar cargando con nuestra vieja vida. We've left Egypt behind. Hemos dejado Egipto atrás It's so that we could live a brand new life y por tanto nosotros podemos vivir una vida completamente nueva and demonstrate to the watching world there is a God who loves them y demostrarle al mundo que nos está mirando de que hay un Dios y ese Dios nos ama. and a God who is holy. Y hay un Dios que es santo. He's a God who has made a way for sinners to find hope. Es un Dios que ha creado un camino para que los pecadores puedan encontrar una esperanza And we find forgiveness in Jesus. y que podamos encontrar un perdón en Jesús. Amen. Amén. Shall we stand? Así que podemos levantarnos.